Ok, entonces, ok, la densidad es una propiedad que nos permite medir la ligereza o pesadez de una sustancia u objeto. Cuanto mayor sea la densidad, mayor peso tendrá el objeto. Mientras menor sea su densidad, este será más ligero. A ver, ojo. No quiero que me vayan a confundir densidad con peso. Lo aclaro desde ya. Es cierto que va a ser más pesado cuando haya mayor densidad. Sin embargo, no son lo mismo. A ver, lo voy a poner por aquí, es más. Hasta lo voy a explicar por aquí desde ya. Cuando hablamos de peso, W es peso. Estamos hablando que el peso es la interacción de la masa por la gravedad. Entonces, muy importante, ni que confundan peso con densidad, ni que confundan peso con masa. Si lo están viendo aquí en la pantalla, más bien están expresados de manera diferente. Uno es W, el otro es M, y más bien W depende directamente de la masa. El peso es la relación que hay entre la masa por la gravedad. Ahora, ya volviendo al tema que estamos nosotros, en la densidad va a ser el cociente de dividir masa entre volumen y se puede expresar con la letra ρ, que está aquí la letra ρ, masa sobre volumen. Si se fijan, ¿verdad? Ni densidad es lo mismo que peso, ni densidad es lo mismo que masa. Solamente que sí están relacionados y de esa manera es que podemos decir que a mayor densidad, mayor peso va a tener el objeto, pero no es lo mismo. Ok, y bueno, ya que estamos, densidad que es masa sobre volumen, masa tiene sus unidades, volumen también tiene sus unidades, masa tiene unidades de gramos, kilogramos, libras, etcétera, ¿verdad? Volumen tiene mililitros, litros, centímetros cúbicos, etcétera. Entonces, a la hora de nosotros expresar densidad, nos van a quedar unidades de masa sobre unidades de volumen. Y aquí lo tienen y estas son las más frecuentes. Por ejemplo, tenemos gramos sobre centímetros cúbicos o tenemos gramos sobre mililitros. También se dan kilogramos sobre litros y así, ¿verdad? Unidades de masa sobre unidades de volumen. Obviamente, ¿verdad? Aquí está la fórmula, van a utilizar esto. Entonces, desde aquí de la fórmula ya podemos ir sacando la primera conclusión. Si nosotros ocupamos determinar la densidad de un objeto, vamos a ocupar masa y vamos a ocupar volumen. Ok. Permítanme. Y otra cosa, ¿verdad? Ya que están viendo que son tres variables, no solamente pueden determinar densidad a partir de masa y volumen, sino que si ustedes tienen dos datos, ustedes pueden determinar el tercero. O sea, digamos que tienen masa y volumen, ustedes pueden determinar densidad. ¿Cómo? Despejando. Por ejemplo, si ocupamos densidad, va a ser masa sobre volumen, ¿verdad? Pero digamos que ocupamos volumen y tenemos masa y densidad, simplemente despejaríamos, ¿verdad? Volumen va a ser igual a masa sobre densidad. Y nos va a quedar todo en unidades de volumen, ¿verdad? Porque recuerden que se van a cancelar las unidades de masa con las unidades de densidad. Y nos van a quedar las de volumen. O digamos que ocupamos masa, se despeja, ¿verdad? Va a ser masa igual a densidad por volumen. Y de esa manera es que se pueden hacer estos ejercicios, ¿verdad? Porque si vienen unos ejercicios de esto. Ok. Bueno, en este caso, bueno, tenemos dos objetos donde ambos tienen el mismo volumen. Cuando hablamos de volumen nos referimos al tamaño, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Usted puede tener sustancias con el mismo tamaño, pero con diferente masa. Y ya con que varíe una de las dos, varía la densidad. O puede tener diferentes sustancias con la misma masa, pero con diferente volumen.
Entonces, es como la pregunta que les hacían, ¿verdad? De niños. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de plomo o un kilo de plumas? A ver si Creo que alguien... nunca me hicieron esa pregunta. ¿Ah? Creo que nunca me hicieron Es esa lo pregunta. mismo. No, a ver, pero los demás se les hicieron la pregunta, ¿no? A mí sí me lo hicieron. Sí, ¿verdad? Sí, a mí sí me lo hicieron. ¿Y cuál es la respuesta? Muy iguales. O sea, es correcto. Tienen la misma masa, van a tener el mismo peso. ¿Por qué? A ver, un kilo es un kilo. En la misma pregunta está, ¿verdad? Bueno, por si alguien no lo sabe todavía, ¿verdad? O en el caso de alguien por ahí que nunca le habían hecho la pregunta, el kilo sigue siendo el Sí, kilo, a va a tener mí. la misma masa. Lo que va a cambiar es el volumen, es decir, un kilo de plomo va a tener va a ser un cuadrado, una pelota, ¿verdad? Va a ser un kilo. Pero un kilo de plumas, las plumas no pesan nada, usted va a tener que llenar a saber cuántos sacos de pluma para poder ajustar el kilo. Entonces, es ahí donde entra esto de la densidad. Y aquí lo pueden ver, por ejemplo, está comparando el corcho con el plomo. En este caso tienen el mismo volumen, tienen 1000 centímetros cúbicos de volumen. Sin embargo, es decir, van a tener el mismo tamaño los cubos estos. Pero si se fijan, la masa es diferente. Este solamente tiene una masa de 240 gramos y la otra tiene de 11.290 gramos. O sea, una cantidad abismal, ¿verdad? En comparación. Entonces aquí ustedes los pueden ver. Ok. Y puede ocurrir lo contrario, ¿verdad? Que tengan la misma masa, pero diferente volumen. Que es el caso del kilo del plomo y del kilo de las plumas que les mencionaba. Entonces, y obviamente, ¿verdad? En este caso, el más denso va a ser el plomo, porque es el más pesado. Entonces, vamos a ver, aquí podemos ver las densidades de los dos, ¿verdad? Si dividimos la masa sobre el volumen, ¿verdad? El del corcho, les va a dar que son 0.24 gramos centímetros cúbicos que tiene de densidad y el de plomo tiene 11.29. O sea que es mucho más grande la densidad del plomo que la del corcho. Ojo, otra cosa con esto de las densidades es que siempre que ustedes tengan mezclas, siempre la sustancia más densa se va a ir la parte más densa se va hacia abajo y la parte menos densa se va hacia arriba. Bueno, esto es un poquito aparte de lo que tenemos que estudiar, ¿verdad? Pero se los digo desde ya porque es importante que lo sepan. Ustedes tienen dos líquidos, por ejemplo, el agua y el aceite. Siempre la parte que tenga más densa se va a ir al fondo y la parte menos densa se va a ir hacia arriba. Por ejemplo, el agua y el aceite no se mezclan. Esto todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuál se va hacia el fondo? Si metemos en un vaso agua y aceite, ¿cuál es el que se va hacia el fondo? El aceite. El aceite, ¿verdad? Porque el aceite es más denso que el agua, es más... La fórmula molecular es más grande, la molécula es más grande, entonces más pesada, más grande y más densa, más pesada. Entonces, a ver, se va a acabar la clase dentro de poco, entonces voy a ocupar que se vuelvan a unir cuando se termine. Ok, entonces, y así ocurre también, por ejemplo, cuando nosotros tenemos agua y le añadimos, qué sé yo, arena. Ya estamos hablando entre un líquido y un sólido. Entonces, el agua y la arena es más densa y la arena se va a ir hacia abajo y se asienta al fondo, ¿verdad? Ahora, tenemos otro ejemplo de líquido y sólido. Por ejemplo, nosotros tenemos agua y hielo. ¿Cuál se va hacia el fondo o cuál se va hacia arriba? El agua. El agua, ¿qué ocurre con el agua? ¿Queda abajo o arriba? El hielo. Ok, creo que ya estamos la mayoría. Entonces, donde nos habíamos quedado, tenemos el agua con el hielo. Uno se va a ir hacia arriba, otro se va a ir hacia abajo. ¿Cuál se va hacia arriba? Pues Hielo. vemos el El hielo hielo se va flow. hacia arriba. Ahora tienen un vaso de agua, tienen hielo.
Son las mismas sustancias, ¿o sí? Sin embargo, el hielo se va hacia arriba. Bueno, mientras no se haya derretido, ¿verdad? Se va hacia arriba. Entonces, es por lo que les digo. En este caso, el hielo es más denso que el agua líquida. Entonces, por eso es que el menos denso se va hacia arriba, en este caso el hielo. Curiosamente, ¿verdad? Ya metiendo datos aquí, ¿verdad? Que no tienen que ver con la clase, pero me parecen súper interesantes. Es que el agua es el agua, que es la sustancia más común, ¿verdad? Que en teoría es la que más conocemos, tiene muchas propiedades muy diferentes y muy extrañas en comparación a las demás. Por ejemplo, esto lo que les acabo de mencionar, que en sólido es menos denso que en su estado líquido. Por lo general, las demás sustancias, cuando tienen cuando están en forma de sólidos, tienen mayor densidad que en su fase líquida y serían al fondo, en un caso similar, ¿verdad? Pero el agua no, el agua no hace eso, por algún motivo que no se sabe. Ok, entonces, bueno, o se sabe y no sé yo, ¿verdad? Ok, la densidad es una propiedad intensiva. Cuando hablamos de una propiedad intensiva, se refiere que no depende de ninguna otra propiedad para estar presente. O sea, en este caso no depende de la cantidad de masa presente. Entonces, aquí tenemos los dos ejemplos. Tenemos el lingote de oro, el bloque del lingote de oro sólido a la izquierda. Y a la derecha tenemos el lingote de oro partido en pedacitos chiquitos, en pedacitos finitos, en forma de polvo. ¿Qué va a ocurrir? A pesar de que el lingote ese está en un pedazo grande, a pesar de eso, va a tener la misma densidad que cada uno de esos pedacitos de oro que están ahí en forma de polvo. Unos pedacitos chiquitos, van a tener la misma densidad. No importa que el lingote de oro tenga mayor masa que el otro. Recuerden que la fórmula de densidad es masa sobre volumen. O sea, lo que quiere decir es que si usted esto divide la masa, bueno, en este bloque, ¿verdad? Lo parte a la mitad, está dividiendo la masa, pero al mismo tiempo está dividiendo el tamaño del bloque y lo hace en un bloque más pequeño y va a tener un volumen más pequeño. Entonces, la densidad se va a mantener igual. Y aunque lo parte en pedacitos pequeños, va a dividir masa y va a dividir volumen y la densidad va a ser exactamente la misma, siempre y cuando sea la misma sustancia. Y bueno, tenemos dos formas de calcular la densidad para sólidos. Uno va a ser para sólidos con forma geométrica definida y otro para sólidos sin forma, o sea, sustancias amorfas. Entonces, aquí tenemos que, bueno, cuando tenemos el primer ejemplo, que son sólidos con forma geométrica definida, ustedes utilizan las fórmulas de 111 para sacarle el volumen a esa sustancia. Entonces, por ejemplo, tenemos un paralelepípedo y nosotros vamos a medir el alto y el largo, lo multiplicamos por 3 porque ese es el volumen de un paralelepípedo y de esa forma nosotros podemos sacar el volumen de esta sustancia. Entonces, el volumen de un cubo está definido por la multiplicación de sus dimensiones y para sacar la masa simplemente podríamos pesarlo en una balanza. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De los cálculos. Con una regla se miden las dimensiones. Tenemos que el alto es de 4.5, el ancho de 3.2, el largo de 6.3. Se pesó en una balanza y tenemos 26.7 gramos. A ver, ¿estos 26.7 gramos de qué son? ¿Qué propiedad? ¿Joven? ¿De masa? De masa, correcto. De masa. Y nosotros, al multiplicar estos tres, nos va a quedar en centímetros cúbicos el ¿Qué sería el resultado. volumen? Y ese sería el volumen. Entonces, ya una vez que nosotros tenemos densidad y volumen, simplemente es aplicar la fórmula. Entonces, aquí lo tenemos. Densidad es masa sobre volumen.
Entonces, en masa lo ponemos, ¿verdad? Los 26.7 gramos obtenidos en la balanza y el volumen que es de 90.72 centímetros cúbicos al multiplicar estas tres. El volumen del cubo es esto. Entonces lo dividimos y nos da un total de 0.29 gramos centímetros cúbicos. En el caso, ¿verdad? De que en el examen, qué sé yo, les aparezca un ejercicio de esto, ¿verdad? Pero les pide otras unidades, pues deberán de convertirlo. En este caso lo vamos a convertir de gramos centímetros cúbicos a kilogramos por metro cúbico. Entonces, hacemos la conversión de gramos a kilogramos. En 1000 gramos hay 1 kilogramo, se cancelan gramos. Y los centímetros cúbicos, en 1.000.000 de centímetros cúbicos hay 1 metro cúbico. A ver, sí, así es Es que hay otra forma de hacerlo, que es más sencillo, que es hacer centímetros elevado a la 3 y metros elevados a la 3. Y así se hace, ¿verdad? Pero sí, al final es esto, ¿verdad? 1.000.000 de centímetros cúbicos, así es más directo. Y le va a dar 290 kilogramos sobre metros cúbicos. A ver, ¿cuál es la diferencia entre esta densidad, aparte de las unidades, entre esta densidad y esta otra densidad? ¿Cuál va a ser más, cuál va a tener un mayor valor? .29 gramos centímetros cúbicos o el de 290 kilogramos metros cúbicos. Si vamos por cifras significativas, creo que 290. Sí, por cifras significativas, sí. Pero no me refiero a eso, sino me refiero al hecho de que ya teniendo estas dos densidades en sí, ¿cuál va a tener un mayor valor? O sea, me refiero. Bueno, como estamos hablando de densidad, ¿verdad? ¿Cuál va a ser más pesado? Pues vaya. ¿Este o este? Sin pena. Ok, bueno, no me quieren contestar, hay que me contestaré yo solo. Realmente son la misma, o sea, es una conversión. Aunque este por cifra significativo sea más grande, cambian las unidades. Y cambian las unidades, pero al fin y al cabo son lo mismo. Simplemente que se hizo una conversión. Es una pregunta capciosa, así como la del kilo de las plumas con el kilo de plomo. Ok, y luego tenemos el principio de Arquímedes. Este es muy importante, que este es el que vamos a efectuar. Para un sólido sin forma se aplica el principio de Arquímedes. ¿Cómo es esto? El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido líquido experimenta un empuje vertical y hacia arriba que será equivalente al peso del, será igual al peso del fluido desalojado. En otras palabras, el volumen del sólido o sea, al momento en que lo sumergimos, ese volumen empuja, ¿verdad? Otro volumen hacia arriba y le vamos a obtener un mayor valor y ese volumen desalojado es equivalente al volumen del sólido. Entonces, si pesamos el líquido desalojado, lo que subió el agua, sabremos el peso del empuje de la piedra hacia arriba. Este principio lo aplicamos cuando nadamos. Cuando tiramos un objeto al agua, el objeto se hunde y si su peso es mayor que el peso del fluido desalojado, y cuando el objeto flota, cuando su peso es menor o igual al peso del fluido desalojado. Ok, vamos a ver. Ya lo vamos a ver mejor con el simulador. Ok, aquí tenemos un ejemplo. Un objeto sin forma puede ser piedra, bueno, cualquier objeto sólido, ¿verdad? Pueden ser piedras, un tapón de matraje Erlenmeyer. Entonces, el peso del tapón del matraje Erlenmeyer es de 8.24 gramos. Entonces,
Luego midió 20 mililitros de agua en una probeta y lo anotó como volumen inicial. Luego vino, introdujo el tapón en la probeta y observó que el volumen aumentó y anotó 26 mililitros. O sea, quiero que lo vean. Al principio tenían 20 ml y luego tuvo 20 ml después de sumergir el sólido. Es decir, que el sólido desalojó un volumen de 6 mililitros. ¿Qué quiere decir? Que esos 6 mililitros desalojados son el volumen del sólido. Entonces, con eso nosotros ya obtuvimos el volumen del tapón. Y ya que ya lo habíamos pesado, tenemos masa y tenemos volumen, simplemente aplicamos la fórmula. Bueno, aquí estamos sacando el volumen. Volumen del líquido final menos el volumen del líquido inicial. 26 menos 20, los 6 ml, ya tenemos el volumen, tenemos una masa y aplicamos la fórmula. Densidad va a ser masa sobre volumen. Bueno, en caso de que se le pidan unidades específicas, ¿verdad? Las unidades, por lo general, que más se utilizan son de volumen, son mililitros y centímetros cúbicos. Entonces, recuerden que un mililitro es equivalente a un centímetro cúbico. Entonces, sustituimos 8.24 gramos de la masa que medimos en la balanza y 6 centímetros cúbicos del volumen que desalojó el sólido y ya obtenemos el resultado que es 1.37 gramos sobre centímetros cúbicos. Y bueno, el procedimiento experimental pues va a ser ingresar a este link. Le vamos a dar clic aquí donde dice misterio, porque así no sabemos qué sustancias son. 3, vamos a anotar el volumen inicial. El volumen inicial son estos 100 litros que están aquí. Y luego vamos a arrastrar los cubos, ¿verdad? Primero el cubo A, luego el cubo B y así, ¿verdad? Solamente que uno por uno. No los vamos a meter todos de un solo, sino que uno por uno los vamos a ir estudiando. Entonces, primero vamos a sacar la masa, ¿cómo? Colocando el cubo A, el cubo en la balanza, ¿verdad? Y ahí nos va a dar la masa que tiene ese cubo. Y para sacar el volumen, vamos a introducir ese cubo en el agua, lo vamos a empujar hasta el fondo y el volumen va a aumentar. Entonces simplemente vamos a tener que restar el volumen final al volumen inicial y vamos a obtener el volumen del cubo. Y ya con eso, teniendo masa y teniendo volumen, podemos sacar la densidad. Y eso es lo que se va a repetir para todos los cubos. Y pues simplemente van a tener que hacer una tabla de esta manera y rellenarla. Bueno, aquí dice que tiene que ser a mano, ¿verdad? No va a ser necesario. Si lo quieren hacer a computadora, lo pueden hacer a computadora. Ok, y bueno, luego les da el cuestionario y los ejercicios, ¿verdad? Tienen que llenarlos. La otra práctica, la de cambios físicos y químicos, también tiene un cuestionario. También lo deben de llenar y también debe de ir en el reporte. Ya a partir de estas dos prácticas, ya son reportes normales. Son reportes en parejas, eso sí. Bueno, esto es parte del cuestionario y los ejercicios también. Y bueno, aquí está la parte del informe que les decía. Ya lo vamos a ver. Si da tiempo, pues lo miramos. Y ahora En vamos... pareja, dijo. ¿Mm? En pareja, dijo. Sí, en parejas. En parejas. ¿Eso la pareja usted la escoge o cómo? No, por afinidad, ustedes escogen con quién quieren trabajar. Igual, ¿verdad? Si hay alguien que quiere trabajar solo, puede trabajar solo. Perfecto, gracias. Ya, si nos da tiempo, vamos a ver eso de los reportes. Ok, entonces nos vamos al simulador. Nos vamos aquí donde dice misterio. Nos aparecen las varias cajas. Nos aparece la caja A, B, C, D y E. Ay, ya lo tiré. Bueno, entonces lo primero que hacemos es sacar la masa. Sacamos la masa colocando el cubo sobre la balanza y nos dice que es 65.14 kilogramos. Entonces esto lo vamos anotando en nuestra tablita. Luego el volumen inicial es de 100 litros. Entonces nosotros colocamos el cubo A y este se va hacia el fondo. Y dice que aumentó 103.38 litros. Entonces, para sacar el volumen del cubo A, vamos a restar
103.38 litros a 100 litros, que era el volumen inicial. Entonces, de esa manera vamos a tener que el volumen del cubo A va a ser de 3.38. Entonces, simplemente para sacarle la densidad va a ser dividir 65.14 kilogramos de la masa entre los 3.38 litros que nos daba de la densidad del volumen del cubo A. Entonces, y así vamos a hacer para todas las sustancias. Y así vamos a sacar, ¿cómo se llama? Vamos a sacar lo que son las densidades. Ahora, si nos metemos el cubo B, fíjense en esto. El cubo B flota. A ver, ¿por qué habíamos dicho que flotaba? Es menos denso. Porque es menos denso que el agua. Entonces, en este caso, cuando flota así, lo que tenemos que hacer es empujarlo hacia abajo. Miren cómo aumenta el volumen. Tenemos que introducirlo todo, porque si no va a afectar el cálculo. Entonces, aquí tenemos que aumentó 1 litro. Tenemos el volumen. Y aquí tenemos 0.64 kilogramos. Entonces, van a tener que hacer 0.64 kilogramos entre 1 litro. Y eso va a ser la densidad del cubo B. Y Tengo así una va. consulta. Ajá, ok. Pregunta. Según mis anotaciones, usted mencionó que las mediciones de volumen las hacemos en mililitros y centímetros cúbicos. Entonces tenemos que hay 3.38 litros. Esos litros yo los convertí a mililitros. ¿Vamos a trabajar con litros o mililitros? Ok, la verdad, pueden trabajarlo con, bueno, en este caso, pues está hablando por litros, lo pueden trabajar con litros o lo pueden trabajar con mililitros. La verdad que, permítanme. Da igual porque no les estoy pidiendo ninguna unidad. A ver, permítame, quiero ver la tabla. Si la tabla dice que con mililitros, lo hacemos con mililitros. No, la tabla pregunta por kilogramos y por litros. Pero al final les pide densidad y le piden unidades de gramos sobre centímetros cúbicos. O sea que al final sí les va a tocar convertirlos. Ok, gracias. Sí. Ahí van a ver la tabla. Les dicen masa, se las dicen kilogramos. Volumen final en litros. Pero la densidad se dice gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces sí lo van a tener que convertir. Ok, entonces, pero en sí está fácil, creo. Sí se entiende todo lo demás, ¿verdad? Bueno, todo. ¿O tienen otra duda? Bueno, repito esto que me parece importante. Cuando la sustancia flote, arrástrelo hacia el fondo, ¿verdad? Para que pueda aumentar bien el volumen. Ok, bueno, con esto terminaríamos ya en sí la práctica. Solo les termino de explicar algo para que lo puedan ver. Quiero que miren esto. Podemos tener las sustancias con la misma masa. Todos pueden tener 5 kilogramos de masa, o sea, la misma masa. Pero, si se fijan, el volumen cambia. Entonces, muy importante eso, ¿verdad? Quiero que tengan claro eso, ¿verdad? Pueden tener el mismo volumen, es decir, nosotros los podemos introducir aquí y van a tener el mismo volumen de 5 litros cada uno. Pero las masas pueden variar. Y luego tenemos la densidad, que aquí pues ya sí es una mezcla de que cambia volumen y que cambia masa, ¿verdad? No, que este pesa 2 kilogramos y que tiene 2.5 de volumen, ¿verdad? Pero si nosotros realizamos los cálculos, vamos a ver que tienen la misma densidad. Ok, entonces eso sería todo. Si no tienen preguntas, procederíamos al Kahoot.